Buenos días, queridos televidentes. Somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, de la Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación, carrera de Psicorehabilitación y Educación Especial del quinto ciclo de la asignatura Procesos Afectivos a cargo de la magíster Mayra Rivas. El día de hoy abordaremos un tema de interés social, el maltrato infantil y su impacto en el desarrollo del yo. Para ello, el grupo de estudiantes ha realizado esta videoconferencia tratando puntos importantes referentes a qué es y por qué se da el maltrato infantil, cuál es el principal organismo influyente y a la vez sensibilizar a la comunidad sobre las consecuencias que influyen en el desarrollo del autoconcepto y la autoestima en el infante. El problema de maltrato infantil es indefinitivamente más complejo de lo habitual. Todavía, hoy en día se tiende a equiparar el maltrato físico de carácter severo con el fenómeno del maltrato infantil. Tiene sus raíces en las dificultades existentes para alcanzar una definición consensuada y operacional del maltrato infantil, definiendo el maltrato infantil como cualquier acto por acción u omisión que priva al niño de sus derechos, los mismos que obstaculizan su desarrollo. A continuación abordaremos los siguientes temas. No es posible estudiar el desarrollo personal y social de los seres humanos sin incluir un análisis de lo que constituye uno de los elementos más centrales y cruciales, el más personal e intransferible componente de nuestra realidad psicológica, el yo, la identidad personal, la definición de nosotros mismos y de nuestras características, así como los sentimientos asociados a esa identidad y definición. Sicchetti y Lynch señalan que los niños y víctimas de maltratos muestran dificultades y déficits significativos en relación a los diferentes logros evolutivos que deben ser alcanzados e integrados a lo largo del desarrollo infantil. De acuerdo al enfoque interaccionista en la comprensión del maltrato infantil, menciona y combina factores individuales, familiares, ambientales y culturales en un modelo etiológico del maltrato infantil. Si desde un inicio el niño manifiesta una severa disfunción en su desarrollo, se considera que la vulnerabilidad del mismo se verá violentada y afectada de forma directa a las amenazas del medio. En general, se admite que los criterios para definir una situación como maltrato deben fundamentarse en las consecuencias sobre el niño, en cuanto a los daños producidos y las necesidades no atendidas. Las consecuencias generales del maltrato señalan la presencia de depresión, baja autoestima, agresividad, desesperanza, escasas habilidades de afrontamiento, dificultades en el control de impulsos y regulación emocional y bajo desempeño académico en comparación con niños no maltratados. Las víctimas tienden a incorporar un modelo negativo de representación interna de las figuras de apego, lo cual puede afectar el desarrollo del sentido de sí mismo y de las relaciones con otros, presenciándose en el infante una escasa socialización y déficit en las habilidades sociales. Como se conoce, el maltrato infantil es un problema mundial con graves consecuencias que puede durar toda la vida. Pero, ¿qué es el maltrato infantil? Podemos definir al maltrato infantil como cualquier acto por acción u omisión que priva al niño de sus derechos, los mismos que obstaculizan su desarrollo. Muchos niños experimentan más de una forma de malos tratos, que van desde físicos hasta maltratos psicológicos. Para definir el maltrato infantil es importante tener en cuenta la severidad del maltrato, su frecuencia y cronicidad, quién es la persona o personas que maltratan, así como el periodo evolutivo de la vida del niño durante el cual el maltrato tiene lugar. Principales tipos de maltrato infantil. En el maltrato activo físico mencionamos al maltrato físico como la acción no accidental que pueda provocar daño físico o enfermedad en el niño, y al abuso sexual como cualquier tipo de contacto de un niño menor de 18 años. En el maltrato pasivo físico hacemos referencia a la negligencia o abandono físico de las necesidades físicas como la higiene, comida, vestimenta, supervisión y atención médica o educativa que no son atendidas temporal o permanentemente. Por otra parte, en el maltrato activo emocional mencionamos el maltrato emocional como el acto de herir verbalmente a un menor mediante burlas, insultos y amenazas,
causando un desequilibrio en su medio social. En el maltrato pasivo emocional hacemos referencia al abandono emocional de las respuestas afectivas por parte del adulto hacia el menor. ¿Por qué existe el maltrato infantil? Partiremos de la existencia de un grupo de alto riesgo que involucra a niños, mujeres y personas adultas que se encuentran vulnerables ante esta problemática social mundial que no discrimina y afecta a la mayoría de las clases sociales. Por otra parte, diversos factores y contextos individuales, familiares, ambientales y culturales se apuntan como principales desencadenantes del maltrato infantil. Es necesario señalar a los factores de vulnerabilidad duraderos como aquellas condiciones y atributos relativamente persistentes que potencian el maltrato infantil, comprometiendo a lo biológico, histórico, psicológico y ambiental como sus principales aspectos. ¿Cómo evitar el maltrato infantil? Reducir los factores de riesgos asociados es fundamental. La perspectiva ecológica sistemática propone como 3 tipos de estrategias preventivas. Prevención primaria del maltrato infantil, dirigida a modificar las estructuras y situaciones sociales vinculadas al origen del problema. Prevención secundaria de los malos tratos a la infancia. Focaliza a un grupo de individuos en los que se estima que exista una mayor probabilidad de ser víctimas del maltrato infantil. Prevención terciaria del maltrato infantil. Son las acciones dirigidas a evitar la reparación de los malos tratos, a reducir la duración de los mismos en familias en las que este problema ya ha estado presente, así como minimizar las secuelas del maltrato en el menor. Es de fundamental importancia enseñar a los padres a cómo deberían incrementar la autoestima de sus hijos. Los elogios o los mensajes verbales positivos son algunas de las alternativas que se podrían emplear para que un niño no sea víctima más de maltrato infantil. Finalmente, es importante mencionar que los factores de vulnerabilidad que sirven para potenciar el maltrato incluyen condiciones o atributos que pueden ser biológicos, históricos, psicológicos y ambientales, y resaltamos que la intervención preventiva del maltrato infantil debe incluir como principales sujetos de intervención a los padres, a los miembros de la familia y la comunidad, ya que el objetivo fundamental de los programas preventivos es reducir los riesgos asociados al maltrato infantil e incrementar el conocimiento y el acceso a los servicios de apoyo que se muestran como un camino apropiado para reducir las conductas de maltrato. En el maltrato infantil requiere el abordaje de variables, tales como el autoconcepto y la autoestima, entidades como elementos protectores relacionados a la disminución de las conductas problema. Determinamos al yo como la identidad personal de nosotros mismos, aludiendo a características y sentimientos asociados a una misma autodefinición, y direccionamos su desarrollo en 2 cuestiones fundamentales: el surgimiento y el desarrollo de la conciencia del yo o autoconcepto, y la valoración otorgada por el individuo a sus características y capacidades personales, autoestima. Las primeras experiencias adquiridas se dan dentro del seno familiar, pues son los progenitores los primeros maestros de quien los niños aprenden la mayor parte de las cosas. Para ellos, los padres son el primer ejemplo a seguir y quienes marcan su vida. Si un niño recibe buenos estímulos a temprana edad, se formará en él un buen concepto de sí mismo. Pero si los estímulos son negativos, su autoconcepto se verá vulnerado. Hablamos de identidad refiriéndonos a un proceso en continuo cambio y renovación de quiénes somos y cómo somos. Cuando la construcción de identidad se da de manera positiva, esta se fortalece nuestra autoestima y viceversa. ¿Pero qué es la autoestima? La autoestima es la valoración, generalmente positiva, de uno mismo. Se trata de la opinión emocional que los individuos tienen de sí mismo, de un sentimiento valorativo, el cual resulta de un proceso de asimilación y reflexión de las opiniones de personas socialmente significativas en nuestra vida, es decir, de nuestros padres, hermanos o maestros. Es importante mencionar que una baja autoestima desde la niñez o en la adolescencia tiende a repercutir de forma negativa en el rendimiento intelectual y en las relaciones que el individuo establecerá a futuro. Por ello, la formación positiva de la identidad de un niño es vital, ya que permite lograr mayor resistencia a sucumbir a los mensajes negativos de las experiencias de maltrato. La opinión que el niño construya de sí mismo se apoya en la imagen que le ofrecen sus figuras más cercanas, denominadas autoimagen,
que es la representación social acabada que nos representa ante los demás y les explica quiénes somos. Es por ello que es importante motivar a los niños a que sean ellos mismos auténticos y proporcionarles un clima donde puedan expresar su yo con confianza y sin miedo o vergüenza. De este modo, pasarán la etapa de la adolescencia mostrando una sana rebeldía, que refuerza su identidad y no la oprima. Más tarde se convertirá en adulto con una personalidad madura, un autoconcepto adecuado y una sana autoestima. En la actualidad, el maltrato infantil se ha convertido en un fenómeno de gran impacto social. Por ende, la sensación de valoración de sí mismo es una forma positiva y es considerado un factor relevante que disminuirá la probabilidad en que un niño sea víctima de maltrato infantil. Cuando el niño empieza a los 2 años a tomar conciencia de sí mismo como una persona diferente a quienes lo rodean e intenta definirse a sí mismo, desarrollando así su propia identidad, la misma que se define como un conjunto de características, actitudes, competencias y capacidades que definen a una persona. Se va construyendo en los primeros años de vida donde su entorno familiar, las interacciones y el contexto en el que se desarrolla influyen en gran medida en la formación de su identidad personal. ¿Se ha preguntado usted qué es el autoconcepto? Se refiere a la percepción que uno tiene de sí mismo. Es nuestra propia descripción de cómo vemos a nosotros mismos. Wallow afirma que la conciencia en sí mismo no es algo que existe entre nosotros desde el principio. Aunque empieza a formarse desde muy temprano, necesita de un largo proceso para consolidarse, pero no se trata nunca de una solidificación definitiva, sino que va sufriendo cambios y transformaciones que reflejan por un lado las capacidades cambiantes con la edad y por otro las experiencias vitales acumuladas. En resumen, es evidente que dentro del medio familiar se pueda producir un profundo impacto en los niños. Son los padres quienes pueden alimentar la confianza y el amor propio o colocar enormes obstáculos en el camino del aprendizaje de los hijos. Crear un ambiente en el cual el niño se sienta seguro, donde se fomente el surgimiento de una buena autoestima o por el contrario, crear un ambiente hostil donde se haga lo opuesto para subvertirla. De esta forma, la relación que tengan los niños con sus padres será la base fundamental de la autoestima y del autoconcepto real e ideal del niño. Por desgracia, existen factores que limitan el autoconcepto y por lo tanto la autoestima de los niños, entre los cuales se encuentra el maltrato infantil. El maltrato incluye una serie de ofensas que van desde los extremos de la violencia y el asesinato hasta la más sutil e insidiosa negación de amor hacia el niño. El maltrato físico es el uso de la fuerza física en forma intencional, no accidental, dirigido a herir, lesionar o destruir a un niño, que se ejerce por parte de los padres o de otra persona responsable del menor. Así, el maltrato infantil es una de las principales fuentes de vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, siendo un proceso complejo determinado por la dinámica social, política, económica, cultural e histórica. Requiere de la participación constante de la comunidad y la familia en sí, que garantice la protección y la restitución del conjunto de los derechos a los niños. Concluyendo con la videoconferencia, podemos determinar que el autoestima empieza a formarse en primer lugar a través de las relaciones con las principales figuras de apego y posteriormente con el contexto, ir ampliándose al resto de las personas de la familia, la escuela y el grupo de iguales. Cuanto mayor sea nuestra autoestima y más saludable, tenderemos a ser más ambiciosos, resolveremos más eficazmente los problemas de nuestra vida, estaremos más dispuestos a tener relaciones que sean más gratificantes que perjudiciales. Nuestras comunicaciones serán más abiertas y apropiadas, puesto que creemos que nuestros pensamientos tienen valor. El maltrato infantil es un problema social, legal y psicológico que compromete a toda la sociedad, que a menudo ejerce un impacto negativo devastador en los niños, no solamente durante la infancia, sino durante toda su vida. Dentro de los programas de apoyo es preciso desarrollar espacios de reflexión donde se trabaje con padres o cuidadores y se proporcionen conocimientos básicos sobre el desarrollo infantil y se clarifiquen, reformulen mitos sobre la crianza que hacen a la propia historia
y a las circunstancias actuales. Esperamos que esta información que hemos proporcionado el día de hoy sirva para sensibilizar a la comunidad y así prevenir futuros casos de niños maltratados. Gracias.